Hola, Shalom, bendiciones. Hoy tenemos una pequeña porción de la Escritura. La palabra Torah es la que vamos a enseñar ahora. Torah, su significado es instrucción, capacitación, disciplina. Cuando hablamos de Torah, estamos hablando en el ámbito de todo lo que tiene que ver de nuestra vida, instrucción de nuestros hogares, de nuestras vidas emocionales, de nuestras vidas sentimentales. Al estudiar raíces hebreas, no es una religión, sino un mecanismo por el cual puedo yo darle una exégesis, una interpretación al texto en su idioma original, que fue escrito en hebreo, ¿verdad? Entonces, partiendo de esta idea, los 5 primeros libros de la Biblia, ¿verdad? Escritos por Moisés. Estos 5 primeros libros de la Biblia se reducen o hacen un paralelismo más bien con los 5 niveles del alma, que son Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Yehidah. Estos 5 niveles del alma los estaremos tratando no a su nivel de profundidad, pero sí dando un pequeño concepto o significado de cada uno de ellos. Pero vamos a fondo cuando el apóstol Pablo o Rab Shaulo, ¿verdad? El rabino Shaulo de Tarso, dice, la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así que la Torah es lo que me instruye, lo que rectifica, lo que coloca, ¿verdad?, mi cuerpo donde debe ir como templo del Espíritu Santo, mi alma en mis emociones y la ruptura de las transgresiones, y mi espíritu como conexión hacia el Eterno o al Espíritu Santo. Entonces, queremos bendición, queremos provisión, queremos promesas cumplidas, queremos siempre vivir prosperado, bendecido y en victoria, y no es nada malo, es bueno. Pero antes de poder accesar a todo este paquete de energía, tenemos que pasar por la escuela de la Torah, la escuela de la instrucción. Note algo muy importante, que los primeros discípulos que estuvieron con Yeshua fueron instruidos, capacitados, ordenados, organizados y luego posteriormente enviados. O sea, no podemos enviar a una persona que no tenga Torah. Así que la palabra Torah, no te asuste, no es judaísmo. No estamos hablando de otra cosa negativa. Estamos hablando de que un pueblo no es solamente ser llamado, tenemos que ser instruidos, capacitados. Note algo importante, que el profeta Elías, en su dimensión de unción y preparación, cuando Dios bendito llama a través de Elías a Eliseo, él tiene que pasar por 4 estaciones o 4 lugares, entre uno de ellos Gilgal, Jericó, Betel y el otro, ¿verdad? Sucesivamente. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que es un tiempo de preparación. El rabino Pablo duró 14 años después de su llamado en un tiempo de preparación, y mucho más antes estuvo siendo instruido, capacitado, ¿verdad? Él bajo los pies de Gilel en la escuela de Tarso. Es importante saber, entender que Yeshua HaMashiach, desde los 12 años, ya cuando fue presentado con sus padres en el templo, en una de las fiestas, dice que ya él estaba siendo instruido, corregido, capacitado bajo el amparo de la Torah. Así que no te asustes por el término Torah, porque la palabra Torah es instrucción, corrección, disciplina. Hay que aprender antes de poder, ¿verdad?, tocar todos estos paquetes de unción, de poder, de gloria, porque si somos solamente nutridos en unción, en poder, en palabra, quizás podemos estar, ¿verdad?, despertando un ego, diciendo mi ministerio, y no queremos ser corregidos, no queremos ser instruidos. Por eso hay mucha gente que no quiere instruirse, no quiere capacitarse, no quiere estudiar. Entonces salimos con algunos conceptos y palabrerío, los cuales no están acorde a la Torah, a la instrucción del Eterno. Entonces, antes de Dios bendecirte, lo que Él desea, anhela, es instruirte, corregirte y capacitarte. No podemos tener bendición como en el libro de Hechos capítulo 8. ¿Se acuerdan cuando aquel hombre, Simón el mago, quería poder, quería unción? Todavía tenía sus artes mágicas, mas sin embargo se bautizó, creyó,
pero no había sido instruido, corregido, capacitado. Y él, aunque quería, lo que quería era a través del dinero, quería hacer dinero por medio de los dones, los talentos, la elocuencia, sin ser instruido. Así que mucha gente se oculta se oculta su nivel de rebeldía, su nivel de grosería, su nivel de mundanalidad solo detrás de los dones. No estoy diciendo que los dones sean malos, pero es bueno que corrijamos, que capacitamos, que creamos no solamente en salvar almas, sino en corregirlas que lleguen a ser discípulos, talmid. Así que, amado hermano y amigo, para poder accesar al mundo de la revelación es bueno que nosotros tengamos corrección, Torah. Así que las raíces hebreas no es un movimiento político religioso judaizante, sino un lente para poder nosotros tener la capacidad de interpretar la Biblia. Muchas veces en otros aspectos religiosos utilizamos la hermenéutica como herramienta de poder descodificar la Biblia, pero vemos que la palabra hermenéutica viene y se deriva del dios Hermes. Así que hay ciertas doctrinas griegas que se introdujeron heréticamente para poder entender la Biblia. Uno de esos claros ejemplos es la palabra apologético, que significa aquel que defiende la verdad. Pero apologético viene de Apolo, uno de los dioses que tiene que ver con la cultura griega. Entonces, ¿cómo voy a utilizar yo herramientas griegas para poder decodificar algo en su cultura y contexto, ¿verdad?, que tiene que ver con lo hebreo? Porque Jesús era judío, de nacionalidad judía, de habla hebrea. Permítame decirle, con esto termino, Israel duró 400 años cautivo en tierra de Egipto y no perdió todavía el valor de su lengua. Israel fue llevado cautivo por los babilonios, ¿verdad?, con Nabucodonosor, cautivo 70 años, y no perdieron la lengua hebrea. Regresaron, construyeron el segundo templo. Israel después, en la línea entre los dos tiempos del Nuevo Testamento, esa hoja que está ahí en blanco, representa 430 años de silencio. Israel no perdieron el lenguaje hebreo, aun cuando los griegos trataron de helenizarlos. ¿Qué significa helenizar? Quitarles el lenguaje para instruirlo en sus mitos y cultura pagana griega. Mas sin embargo estuvo la revuelta de los macabeos, pero Israel se sostuvo ahí. Mas sin embargo Flavio Josefo y algunos historiadores más pusieron que interpretaron la Biblia, o sea, le dieron una interpretación, ¿verdad? La descodificaron del hebreo al griego, pero toda la nación hablaba griego. El arameo se utilizaba dentro del siglo I solamente para las partes funerales, de los fúnebres, ¿verdad? El griego se usaba en el tiempo del siglo I, del tiempo de Jesús, para niveles comerciales. El latín romano tenía que ver con todo lo que era el ejército, pero la interpretación debía ser hebrea, exclusivamente hebrea. Que Dios te bendiga grandemente. Recuerda, Torah es instrucción, capacitación. No te asustes en los términos, porque esto te va a dar una soltura grande en la revelación profética de la palabra. Shalom, shalom. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.